En el corazón de Canaán, bajo el sol ardiente del desierto, se levantaba una ciudad que parecía indestructible. Jericó no era solo un asentamiento común, era un símbolo de poder, de resistencia y de orgullo humano. Sus murallas, dobles y macizas, estaban construidas con tal perfección que parecían fundirse con la roca misma de la tierra. Eran tan anchas que las familias podían construir sus casas sobre ellas, y tan altas que la sombra de sus torres cubría a cualquiera que se acercara desde los campos. Desde lo lejos, los viajeros quedaban asombrados por esa fortaleza que dominaba el horizonte, y los ejércitos que alguna vez se atrevieron a desafiarla habían fracasado frente a sus puertas selladas. Jericó era la garantía de que el hombre podía protegerse incluso de lo imposible, un refugio que parecía eterno. Dentro de esas murallas, la vida prosperaba, mercados repletos de especias y frutas exóticas, templos donde los sacerdotes rendían culto a sus dioses, y familias que miraban con desprecio los pueblos nómadas que vagaban por el desierto. Para ellos, Jericó no solo era un hogar, era una fortaleza invulnerable, una burla a cualquiera que soñara con conquistarla. Pero un pueblo sin ejército, sin catapultas, sin experiencia militar, se había acercado a esas murallas con una promesa que parecía absurda. Eran los israelitas, antiguos esclavos que habían vagado 40 años en el desierto. Hombres, mujeres y niños cansados, con la piel curtida por el sol, con la memoria todavía marcada por cadenas y látigos, pero que traían consigo algo que los habitantes de Jericó no podían ver, la convicción de que lo imposible iba a suceder. Imagina la escena: de un lado, una ciudad fortificada, protegida por soldados armados, muros inquebrantables y un aire de soberbia; del otro, un pueblo errante, sin armas poderosas, sin estrategia militar, solo con trompetas de cuerno de carnero, gritos y la promesa de que las piedras más firmes de la tierra caerían como arena. Nadie podía creerlo, ni siquiera muchos de los propios israelitas, pero la orden era clara: rodear la ciudad en silencio, marchar una sola vez cada día durante 6 días, y al 7º día, rodearla 7 veces y hacer sonar las trompetas. Ningún general en la historia hubiera aceptado semejante estrategia, porque aquello no era guerra, era locura. El primer día, los habitantes de Jericó observaron desde lo alto de los muros a esa multitud que se movía en silencio. Hombres con túnicas simples, mujeres llevando a sus hijos, sacerdotes cargando un cofre adornado en oro, el Arca de la Alianza. No levantaron armas, no lanzaron flechas, solo caminaron alrededor de la ciudad, y el silencio era tan pesado que hasta los animales dentro de Jericó parecían inquietos. Cuando terminó la primera vuelta, los israelitas regresaron a su campamento sin decir palabra. Desde lo alto, los soldados y mercaderes de Jericó rieron. «Esto es un ejército», decían. «Con esto piensan derribar nuestras murallas». Pero los ancianos de la ciudad fruncían el ceño, porque nunca habían visto un enemigo tan extraño. No atacaban, no negociaban, solo caminaban y se retiraban. El segundo día, lo mismo. Una vuelta en silencio, trompetas que apenas sonaban en el aire, y un pueblo que parecía cada vez más seguro de sí mismo. Las burlas aumentaban desde los muros. Mujeres de Jericó gritaban insultos, los soldados arrojaban piedras y carcajadas, los niños imitaban la caminata solemne de los israelitas. Pero nada detenía aquella procesión. Día tras día, la rutina se repetía. Y cada amanecer, mientras el sol iluminaba la fortaleza, el miedo comenzaba a filtrarse como veneno en el corazón de algunos habitantes de Jericó. Porque por más que se rieran, por más que fingieran seguridad, había algo en esa disciplina silenciosa que resultaba perturbador. ¿Quién marcha hacia la muerte con tal serenidad? ¿Quién rodea una muralla sin siquiera intentar un asalto, como si supiera que no hace falta tocarla para destruirla? Los israelitas, en cambio, vivían cada día como una prueba de fe. Algunos dudaban en silencio. Otros recordaban las historias de cómo el mar se abrió ante ellos en el pasado, cómo habían sobrevivido al desierto cuando parecía imposible. Esa mezcla de miedo, esperanza y tensión crecía con cada paso alrededor de Jericó, hasta que llegó el 7º día. El amanecer del 7º día fue distinto. Los sacerdotes tocaron los cuernos con un sonido largo y profundo que se extendió por el valle. Los israelitas comenzaron a rodear la ciudad, no una vez, sino 7. Desde lo alto, los centinelas de Jericó miraban incrédulos. ¿Qué hacen ahora? ¿Por qué tantas vueltas? El polvo del desierto se levantaba con cada paso, nublando la visión, el aire se volvía denso, cargado de una tensión inexplicable. Los niños lloraban, las mujeres en Jericó empezaban a sentir un escalofrío. Algo se estaba acumulando, como si el aire mismo esperara el estallido de un trueno invisible. Y entonces sucedió.
Los sacerdotes levantaron los cuernos de carnero y soplaron con toda su fuerza. El sonido no era un simple ruido, era un rugido que atravesaba el aire, un lamento que parecía venir desde lo profundo de la tierra y subir hasta el cielo. A la señal, todo el pueblo gritó. No fue un grito humano, fue un clamor desgarrador, un rugido de miles de voces liberadas al mismo tiempo, que hizo temblar el aire como un terremoto invisible. Y en ese instante, los muros que habían resistido generaciones, que habían burlado asedios, que eran la garantía de invulnerabilidad, comenzaron a sacudirse como si fueran de arcilla. Las piedras se desprendieron una tras otra, los cimientos se quebraron, y en cuestión de segundos, la muralla de Jericó colapsó hacia adentro, como si una fuerza invisible hubiera empujado desde lo alto. El polvo cubrió el sol, el rugido de las piedras cayendo ahogó los gritos, y la ciudad que se creía eterna fue tragada por su propia ruina. Cuando el polvo comenzó a asentarse, los gritos de pánico llenaron Jericó. Hombres armados que momentos antes se burlaban corrían sin rumbo, mujeres abrazaban a sus hijos, y los mercaderes que confiaban en las murallas veían como sus casas se derrumbaban junto con los cimientos que creían eternos. El terror no venía solo del colapso de la piedra, sino del modo en que sucedió. No hubo catapultas, no hubo fuego, no hubo manos humanas golpeando los muros, fue como si la ciudad misma hubiera decidido morir. Desde la distancia, los israelitas contemplaban el derrumbe con una mezcla de asombro y miedo. Nadie entre ellos podía negar lo imposible que acababa de ocurrir, y sin embargo, todos sabían que no había sido obra de su fuerza. Lo que se había desatado esa mañana no tenía explicación militar ni lógica, era la materialización de una promesa que se había cumplido de manera brutal y definitiva. El ejército improvisado de Israel avanzó. No eran soldados entrenados, no tenían armaduras brillantes ni espadas forjadas en hierro, eran pastores, campesinos y exesclavos con lanzas rudimentarias, pero esa mañana caminaron sobre ruinas como si fueran conquistadores invencibles. Jericó, la ciudad que había dominado las rutas comerciales, la que había cobrado tributos y se había burlado de los débiles, yacía hecha pedazos. Las puertas de bronce estaban partidas, las torres convertidas en montones de polvo, las casas aplastadas por los mismos muros que las protegían. Algunos testigos posteriores dijeron que los muros no cayeron hacia afuera, como sucede en cualquier asedio, sino hacia adentro, como si una fuerza invisible hubiera presionado con violencia desde arriba. Esa fue la primera señal de que lo ocurrido escapaba a toda lógica humana. Pero la historia no termina en el derrumbe. La caída de Jericó encendió un fuego en el corazón de los pueblos cercanos. Mensajeros huyeron para llevar la noticia. Una ciudad invencible había sido reducida a ruinas en cuestión de minutos por un pueblo que no tenía armas, que no tenía ejército, que solo llevaba consigo trompetas y un arca dorada. La confusión se extendió como un rumor imposible de detener. Algunos reyes comenzaron a temblar, porque entendieron que si Jericó había caído sin batalla, ninguna muralla en Canaán estaba a salvo. Otros, en cambio, pensaron que debía existir un secreto oculto, una fuerza desconocida que Israel manejaba, algo más allá de lo visible, porque ningún hombre podía lograr semejante hazaña. Dentro del propio pueblo de Israel, la experiencia de Jericó fue una cicatriz eterna. Muchos de los que dudaban hasta el último día comprendieron que la estrategia absurda no había sido un capricho, sino una demostración. La fe se había transformado en un arma más poderosa que cualquier espada. Esa mañana, cada niño, cada anciano, cada mujer que marchó en silencio entendió que habían sido parte de un evento que marcaría la historia para siempre. No eran simplemente testigos de una victoria, eran protagonistas de un acto que rompía las reglas mismas de la guerra. Con el paso de los siglos, la caída de Jericó se convirtió en un símbolo. Pero lo más inquietante es que aún hoy, arqueólogos han encontrado restos de muros en la zona donde se cree que estaba Jericó, y muchos reportan que los muros parecen haber colapsado hacia adentro, exactamente como lo narra la antigua crónica. Algunos sugieren que un terremoto coincidió de manera milagrosa con los gritos y las trompetas. Otros hablan de vibraciones sonoras, como si el sonido hubiera tenido el poder de derribar piedra. Teorías modernas han intentado explicar lo inexplicable, pero ninguna logra reproducir en laboratorio un fenómeno de esa magnitud. La verdad es que Jericó cayó de un modo que sigue siendo un misterio, una herida abierta en la historia donde la ciencia y la fe se enfrentan sin respuesta definitiva. Imagina el silencio que siguió al estruendo. Una ciudad entera reducida a polvo en cuestión de segundos, los cadáveres bajo los escombros, el humo elevándose como señal visible a kilómetros de distancia. Los israelitas, conmovidos y aterrados, sabían que no había vuelta atrás. Ese día marcó el inicio de una conquista, pero también la confirmación de que lo invisible podía romper la piedra más firme.
Jericó no cayó solo para dar paso a una victoria militar, cayó para convertirse en un recordatorio brutal de que ninguna muralla, por más alta o gruesa que sea, puede resistir lo que el ojo humano no alcanza a comprender. Y aún hoy, cuando se habla de Jericó, no se habla de un pueblo desaparecido, sino de un misterio que sigue respirando bajo la arena. Algunos aseguran que en las noches de luna llena, el viento que recorre las ruinas suena como un eco lejano de trompetas, como si la ciudad recordara eternamente el día en que se desplomó no por manos humanas, sino por algo que trasciende la lógica. Jericó es la herida que nunca cicatriza en la memoria de la historia, la prueba de que lo imposible, lo absurdo, lo inexplicable, a veces sucede frente a los ojos de todos y deja marcas que ningún tiempo puede borrar. Mucho antes de que las murallas cayeran, la vida dentro de Jericó era un contraste con lo que sucedía en el desierto. Mientras los israelitas caminaban bajo el sol abrasador, comiendo pan sin levadura y bebiendo agua de manantiales escasos, dentro de Jericó había abundancia. Los mercados rebosaban de trigo, dátiles, aceite, vino y especias traídas por mercaderes de tierras lejanas. El aire se llenaba del aroma a pan recién horneado, de carne asada en las plazas y del incienso que ardía en los templos dedicados a sus dioses. Las familias ricas vivían en casas de piedra adornadas, los soldados patrullaban con armaduras de bronce reluciente, y los niños corrían seguros entre las calles empedradas. Nadie allí temía al hambre ni a la intemperie. Jericó era un oasis protegido por murallas dobles que garantizaban que ninguna amenaza pudiera penetrar sus puertas. Los habitantes confiaban tanto en esas murallas que incluso se burlaban de los pueblos nómadas que vivían fuera, llamándolos errantes, miserables, incapaces de levantar una ciudad que resistiera el tiempo. Pero ese orgullo fue lo que selló su destino. Porque mientras ellos festejaban, el rumor del pueblo que se acercaba se esparció. Un pueblo que cruzó el Jordán como si las aguas se hubieran abierto para ellos, decían algunos. Un pueblo que fue esclavo en Egipto y sobrevivió en el desierto 40 años, murmuraban otros. El miedo se colaba entre los ancianos de la ciudad, aunque los jóvenes se reían y los soldados bebían vino para demostrar que no había nada que temer. Sin embargo, cada día que los israelitas rodeaban la muralla en silencio, el corazón de los habitantes de Jericó comenzaba a inquietarse. No entendían esa estrategia absurda. No había asedio, no había intentos de trepar las murallas, no había proyectiles. Solo pasos, silenciosos, constantes, disciplinados. Algunos comenzaron a cerrar sus puertas antes del anochecer, otros consultaron a sus dioses con sacrificios, pero no recibieron respuesta. Y las risas del primer día se fueron apagando poco a poco, reemplazadas por la certeza de que algo invisible estaba a punto de suceder. Entre los israelitas, la tensión no era menor. Algunos padres miraban a sus hijos pequeños y dudaban, ¿de verdad marchar 7 días alrededor de una muralla podía derrotar a una ciudad tan poderosa? Otros recordaban lo imposible que ya habían vivido, el mar rojo dividiéndose frente a sus ojos, las nubes que los cubrían del sol en el desierto, el maná cayendo del cielo cuando no había alimento. Esa memoria mantenía encendida una fe que parecía más fuerte que la lógica. Cada vuelta alrededor de Jericó no era solo un acto físico, era un golpe psicológico contra sus propios temores. Cada día que no sucedía nada, la ansiedad crecía, pero también crecía la convicción de que lo imposible estaba a punto de revelarse. El 7º día fue una tormenta de tensión. Los sacerdotes, con rostros endurecidos por la responsabilidad, levantaron el arca de la alianza al frente. El pueblo entero comprendió que ese día no sería como los anteriores. Las 7 vueltas eran un martilleo constante contra el alma de Jericó, como si cada giro desgastara una capa invisible de protección. Desde los muros, los centinelas ya no se reían. Muchos se aferraban a sus lanzas, sudando pese a la brisa, con los labios secos y los ojos nerviosos. Las mujeres que antes gritaban insultos ahora guardaban silencio, mirando con terror como el polvo se levantaba alrededor de la ciudad. Los niños eran apartados de las murallas, las puertas reforzadas, y el aire se llenaba de un silencio que parecía gritar más fuerte que cualquier voz humana. Y entonces llegó el momento. El sonido de las trompetas de cuerno de carnero no fue un sonido normal. Era áspero, gutural, prolongado, vibrante, un rugido que parecía desgarrar el aire. Era un sonido que penetraba huesos y corazones, que hacía temblar a los animales y enmudecía a los hombres. Y después, el grito del pueblo. Miles de voces al unísono, un rugido humano tan poderoso que parecía desencadenar una fuerza invisible contenida durante siglos. El suelo tembló. Las piedras comenzaron a crujir como si la tierra misma las rechazara. Los cimientos que parecían eternos se desmoronaron en cuestión de segundos.
Los muros se quebraron hacia adentro, torres y casas se desplomaron, y el cielo se oscureció con el polvo de la destrucción. Jericó, la ciudad eterna, cayó en un instante, y con su caída, el orgullo de toda una generación fue sepultado bajo los escombros. Los israelitas avanzaron entre la nube de polvo, sorprendidos por lo que veían. No era una batalla, era una escena apocalíptica. Los soldados de Jericó huían desorientados, las familias gritaban atrapadas entre los muros caídos, y el fuego comenzaba a encenderse en medio del caos. Nadie entendía cómo era posible. Algunos arqueólogos, siglos después, al excavar lo que creen que fue Jericó, encontraron restos de muros derrumbados de un modo inexplicable, no como resultado de un ataque externo, sino como si hubieran sido empujados hacia adentro. Otros hallaron capas de ceniza que indican que la ciudad ardió después de caer, confirmando que no solo hubo destrucción física, sino también un incendio que consumió lo poco que quedó en pie. Lo inquietante es que las pruebas arqueológicas parecen alinearse con la narración antigua, como si aquel relato no fuera solo mito o metáfora, sino la crónica real de un evento imposible de comprender. Y aquí comienza la parte más perturbadora. Algunos científicos modernos han intentado explicar lo que sucedió. Teorías hablan de un terremoto justo en el momento de las trompetas, otros mencionan ondas sonoras que pudieron resonar con la frecuencia de la piedra, provocando la caída. Pero ninguno logra reproducir algo así en la realidad. Ninguna vibración de sonido humano puede derribar murallas de ese tamaño, ninguna coincidencia sísmica puede ocurrir justo al grito de un pueblo entero. Y sin embargo, pasó. Lo imposible sucedió frente a miles de ojos. La ciudad que parecía eterna se convirtió en polvo bajo el sol del desierto. La caída de Jericó no solo destruyó una ciudad, también destrozó el alma de todos los pueblos vecinos. La noticia viajó con una rapidez aterradora. Mensajeros escaparon de las ruinas y llevaron la historia a los reinos cercanos. Una ciudad con murallas dobles, una ciudad que parecía invencible, había desaparecido en un solo día, no bajo armas ni catapultas, sino bajo un grito y un sonido que nadie podía explicar. Imagina ser un rey en Canaán, sentado en tu trono de piedra, confiado en las murallas que protegían tu capital, y de pronto escuchar que Jericó, la primera fortaleza, la muralla más imponente de toda la región, había sido reducida a polvo sin siquiera una batalla. El miedo se volvió contagioso. Se extendió como una enfermedad en los palacios y las aldeas, en los ejércitos y en los mercados. Todos entendieron que si Jericó había caído, nadie estaba a salvo. Los arqueólogos modernos confirman algo perturbador. Jericó no era una ciudad cualquiera. Sus murallas eran legendarias no solo por su tamaño, sino por su complejidad. Eran dobles, una muralla exterior de piedra y una interior reforzada, construidas en terrazas escalonadas que hacían casi imposible el asalto. En tiempos antiguos, un ejército necesitaba meses, incluso años, para sitiar un muro como ese. Catapultas, torres de asalto, hambre forzada. Nada de eso existió aquí. No hubo sitio prolongado, no hubo desgaste, no hubo negociación. Solo 7 días de caminata en silencio, trompetas, gritos y ruinas. Ese es el detalle que desconcierta a los historiadores. No fue un proceso, fue un instante. Pero más allá de lo visible, lo que marcó la diferencia fue el impacto psicológico. Para los israelitas, la caída de Jericó se convirtió en una señal irrefutable de que estaban destinados a conquistar la tierra prometida. Un pueblo que había sido esclavo, humillado, y que no tenía experiencia militar, ahora se sentía invencible. Ese día, el miedo cambió de bando. Los débiles se transformaron en conquistadores, y los poderosos se convirtieron en fugitivos. Jericó no cayó solo en piedra, cayó en la mente de todos los pueblos que la habían considerado inexpugnable. Fue una guerra psicológica más brutal que cualquier batalla con espadas. Y aquí entra un aspecto aún más perturbador. En la Biblia, Jericó es destruida de manera completa, y se ordena que nadie vuelva a reconstruirla. Se convierte en un lugar maldito, un símbolo de lo que ocurre cuando el orgullo humano se enfrenta a lo invisible. Sin embargo, excavaciones en la zona muestran capas de destrucción y abandono que coinciden con esa maldición. Una ciudad que pudo ser reconstruida muchas veces quedó marcada como un lugar prohibido. ¿Por qué? Porque Jericó se convirtió en una herida eterna, un recordatorio de un evento que nadie podía controlar ni repetir. Algunos investigadores modernos han llevado la discusión a un nivel conspirativo. ¿Y si lo que ocurrió en Jericó no fue solo un milagro religioso, sino un fenómeno de tecnología perdida? Hay teorías que hablan de armas sónicas, capaces de generar vibraciones tan potentes que pueden desintegrar estructuras.
Otros mencionan energías desconocidas, ondas de choque invisibles que pudieron haber sido desatadas de algún modo. Estas ideas suenan descabelladas, pero lo inquietante es que describen con precisión lo que los textos narran, muros que se desploman con sonido y gritos. ¿Acaso Jericó fue el escenario de un poder más antiguo de lo que imaginamos? Un poder que los hombres de entonces llamaron divino, pero que podría esconder un secreto aún más oscuro. La conspiración crece cuando se piensa en el Arca de la Alianza. Ese objeto, cargado por los sacerdotes en las procesiones alrededor de Jericó, no era una simple caja dorada. Estaba recubierta de oro puro, con 2 querubines que extendían sus alas sobre la tapa, y se decía que contenía la presencia misma del cielo. Algunos investigadores modernos han sugerido que el arca podría haber sido un artefacto con propiedades desconocidas, capaz de generar energía, electricidad o vibraciones. Si eso fuera cierto, entonces la caída de Jericó pudo haber sido el resultado de un fenómeno que aún no entendemos, un uso de energía concentrada que derribó las murallas desde sus cimientos. La narración antigua lo describe como poder divino, pero la conspiración sugiere que pudo ser tecnología antigua, olvidada por milenios. Imagina a los habitantes de Jericó viendo esa caja adornada, rodeada de sacerdotes vestidos de blanco, avanzando cada día en silencio. Para ellos era un misterio aterrador. Algo en el ambiente cambiaba cuando el arca pasaba frente a los muros. Los animales se agitaban, las aves huían, y el aire parecía vibrar con una fuerza que no tenía explicación. Tal vez, sin saberlo, estaban siendo testigos de un poder que la humanidad ya no recuerda cómo activar. Y el 7º día, cuando las trompetas sonaron y los gritos se desataron, esa fuerza invisible alcanzó su clímax, derrumbando lo que parecía eterno. Lo más inquietante es que, aún hoy, Jericó sigue siendo un lugar de misterio. Las excavaciones arqueológicas han generado debate durante décadas. Algunos afirman que los muros caídos hacia adentro confirman el relato bíblico. Otros aseguran que los estratos muestran señales de un incendio masivo posterior al derrumbe. Y otros, más escépticos, dicen que la cronología no encaja, que quizás el relato fue construido siglos después para explicar ruinas ya existentes. Pero nadie puede negar que algo extraño ocurrió allí, algo que dejó huella en piedra y en memoria. Un evento tan poderoso que miles de años después seguimos hablando de él con la misma mezcla de miedo y fascinación. La caída de Jericó no es solo un episodio antiguo. Es un recordatorio brutal de que incluso lo más sólido puede colapsar en un instante. Es la metáfora de toda civilización que cree ser eterna, de todo muro que el hombre construye para sentirse invulnerable. Porque al final, lo que cayó en Jericó no fue solo piedra, fue el orgullo, la soberbia, la confianza ciega en que lo material puede resistir lo inmaterial. Y ese eco resuena hasta hoy, cada vez que miramos las ruinas y sentimos que bajo el polvo todavía vibra el sonido de las trompetas. En medio de la destrucción de Jericó, hubo una historia que sobrevivió al polvo y al fuego, la de una mujer llamada Rahab. Era conocida como una mujer de mala reputación, dueña de una posada en la misma muralla que había caído. Pero días antes del derrumbe, ella había escondido a 2 espías israelitas que habían entrado en la ciudad. A cambio de su silencio, los espías prometieron salvarla a ella y a su familia cuando llegara la destrucción. En la ventana de su casa colgó un cordón rojo, una señal que la distinguía entre las ruinas. Y cuando todo cayó, su hogar quedó en pie, como si una mano invisible hubiera sostenido esa parte de la muralla. Entre cenizas y escombros, Rahab y los suyos salieron con vida. El detalle de esa historia es perturbador. En una ciudad entera reducida a polvo, una sola casa resistió intacta, marcada por un hilo rojo. Hasta hoy, algunos arqueólogos discuten cómo es posible que un fragmento de muro quedara en pie mientras el resto colapsaba. Los que creen en lo invisible dicen que fue un signo de redención. Los que creen en lo oculto aseguran que fue algo más, un símbolo de que incluso en medio del juicio, existe un código secreto para sobrevivir. Después de Jericó, el avance de los israelitas se volvió imparable. Los pueblos vecinos no necesitaban ver espadas ni flechas, porque el terror psicológico ya los había derrotado. El eco del derrumbe corría de ciudad en ciudad. Si Jericó cayó, todos caeremos. Esa fue la verdadera arma. La guerra no se ganó solo con piedra derribada, se ganó en las mentes. Los reinos que se creían eternos comenzaron a temblar en la oscuridad, porque entendieron que no había muralla suficiente para detener lo invisible. Y eso nos deja con una pregunta brutal: ¿qué fuerza puede hacer temblar hasta el corazón del hombre más arrogante? ¿Qué poder puede colapsar lo que parecía eterno en segundos? Con el tiempo, Jericó se convirtió en un símbolo maldito.
En los textos antiguos se advierte que quien intentara reconstruirla lo haría pagando con la vida de sus hijos. Y siglos después, esa maldición se cumplió. Un rey quiso levantar nuevamente sus muros, y la tragedia golpeó a su familia. Jericó no estaba destinada a levantarse otra vez, porque más que una ciudad, era una cicatriz. Y hay cicatrices que deben permanecer abiertas, para recordarle a la humanidad que hay límites que no pueden cruzarse. En el mundo moderno, el misterio de Jericó sigue provocando discusiones. Arqueólogos han excavado capas y capas de tierra, encontrando restos de murallas, torres derrumbadas y ceniza. Algunos estudios sugieren que la ciudad fue destruida en un colapso repentino, otros dicen que el tiempo no coincide con la narrativa antigua. Pero lo inquietante es que cada descubrimiento arqueológico, en lugar de cerrar el debate, lo hace más profundo. Porque siempre queda la misma pregunta: ¿cómo pudieron unas murallas tan gruesas, tan reforzadas, caer de golpe sin armas, sin fuego externo, sin un ejército real? ¿Por qué el derrumbe ocurrió hacia adentro y no hacia afuera, como ocurre en cualquier asedio? Y la respuesta nunca llega. Es un agujero en la historia que se niega a ser llenado. Los teóricos del oculto llevan esto más lejos. Dicen que el Arca de la Alianza, presente aquel día, no era solo un símbolo religioso. Algunos aseguran que contenía un poder capaz de alterar la materia misma, de generar energía que podía afectar la piedra, el metal, incluso el corazón humano. Las descripciones del arca hablan de que quienes lo tocaban sin permiso morían fulminados, como si liberara descargas eléctricas invisibles. Otros creen que funcionaba como una especie de resonador, capaz de amplificar el sonido de las trompetas hasta niveles destructivos. Si eso fuera cierto, entonces lo que ocurrió en Jericó no fue solo un milagro espiritual, sino un fenómeno físico desatado por una tecnología que hoy hemos perdido. Una tecnología que quizás venía de un origen no humano. Y aquí surge lo más oscuro de la conspiración. ¿Y si Jericó fue el escenario de un experimento? ¿Y si el pueblo de Israel fue guiado no solo por fe, sino por un conocimiento entregado desde fuera, algo que trascendía a la humanidad de la época? El arca, como artefacto, ha sido relacionado en teorías modernas con armas de energía, con generadores de plasma, incluso con tecnología extraterrestre. Y aunque estas ideas parecen ciencia ficción, describen con una exactitud escalofriante lo que sucedió: muros que caen con sonido y vibraciones. Tal vez Jericó fue el primer registro de un arma imposible, disfrazada de milagro en la narrativa antigua. Sea cual sea la verdad, el eco de Jericó sigue resonando. Imagina caminar hoy entre las ruinas, bajo el sol de Canaán, con el viento soplando entre montones de piedra rota. Imagina escuchar en la distancia un silbido del viento que suena como un cuerno lejano, un eco que atraviesa los siglos. Jericó no murió del todo. Sus muros caídos siguen hablando, siguen recordando que hay fuerzas que trascienden la lógica, que ni la piedra más firme ni la muralla más alta pueden resistir. Jericó cayó para convertirse en un espejo eterno, el espejo donde el hombre se ve pequeño frente a lo inexplicable. Y esa es la verdad brutal. La caída de Jericó no es solo una historia antigua, es un recordatorio que todavía nos persigue. Es la prueba de que el mundo guarda secretos que no entendemos, que la línea entre lo divino y lo oculto, entre el milagro y la tecnología, es más delgada de lo que creemos. Jericó fue la ciudad que se creyó eterna, y terminó siendo polvo. Y cada vez que alguien levanta muros para sentirse invulnerable, Jericó grita desde la historia que ningún muro dura para siempre.